Diesel Common Rail. Cómo diagnosticar los sensores actuales del turbocargador del motor 6.4 litros Power Stroke 4. Desarrollado por José Luis Bernal Villamizar, ingeniero mecánico. Entrenamiento Fácil de Training les da la bienvenida. Video 4.1 parte 2. Contenido: diagnóstico de los sensores y actuadores del turbocargador en el motor 6.4 litros Power Stroke 4. El flujo de aire en el múltiple de admisión del motor 6.4 litros. Filtro de aire. Biturbocompresor secuencial de baja y alta presión. Actuador de la turbina VGT. Enfriador de aire CAC. Cuerpo de mariposa y válvula EGR. Y múltiple admisión. Los sensores y actuadores en el múltiple de admisión del motor 6.4 litros. Sensor de masa de aire MAF IAT1. Sensor de aire IAT2. Sensor de presión EP. Sensor MAP. Mecanismo actuador VGT. Válvula EGR. Cuerpo de mariposa. Sensores EGRT11 y 12. El primer turbocargador de alta presión aplica cuando se reduce la presión en la admisión, como en una frenada a marcha mínima, y luego se desea acelerar. El segundo turbocargador aumenta la respuesta de velocidad crucero en una aceleración rápida. El biturbocompresor BorgWarner de alta y baja presión se coloca en los motores 6.4 litros Power Stroke 4 serie F, 250, 350, 450 y 550. El biturbocompresor BorgWarner de alta y baja presión realiza la carga en dos etapas para lograr la aceleración rápida y a bajas RPMs y a alta potencia a altas RPM del motor. Flujo de aire de entrada por el turbocargador de baja presión al turbocargador de alta presión. Flujo de gas de escape por el turbocargador de alta presión al turbocargador de baja presión. Las turbinas de alta y baja presión son capaces de lograr hasta 40 psi de impulso. La turbina de baja presión es de geometría fija de 65 milímetros el diámetro de la turbina. Se combina con una turbina de alta presión de geometría variable VGT de 52 milímetros. 40 psi de impulso es bastante alto. Algunos motores 6.4 litros Power Stroke 4, cuando se descompensa la presión de impulso, puede romper un pistón, especialmente los pistones que están a alta temperatura. Generalmente los pistones del lado de conductor 7 y 8 son los que más alta temperatura reciben por el diseño de su motor. Los pistones 8 y 7 generalmente se pueden romper. Cuando hay una reconstrucción de un biturbocompresor, es recomendable usar el manual y conocimientos, las herramientas especializadas, la experiencia, porque su ensamble trae tolerancias precisas. Es importante utilizar un taller especializado si no se poseen las herramientas para reparar un turbocompresor.
Aquí vemos un taller especializado tomando mediciones de la turbina y del compresor del eje. Realmente hay una máquina que balancea el RPM de este eje. Las RPM de este biturbo-compresor pueden alcanzar hasta 150.000 RPM. Por eso se precisa un buen balance y ajuste de las aspas de la turbina, porque pueden causar vibración y desgaste. Este es el flujo de escape, turbina de alta presión a la turbina de baja presión. El biturbo-compresor se debe purgar de las burbujas de aire del refrigerante que viene del enfriador auxiliar de combustible. Se debe quitar el tapón del mecanismo actuador VGT y se debe retirar el tapón de nivel del depósito auxiliar o mirar su mirilla. El refrigerante retira el calor del mecanismo VGT del biturbo-compresor de alta presión. Ahí se ve el turbo en otra posición y el mecanismo actuador VGT y el tapón de purgado. Para purgar el sistema de enfriamiento de combustible auxiliar, primero se debe quitar el tapón de purga del actuador del uso, hace parte de la purga que se le hace al sistema de combustible también. Se debe mantener el nivel de refrigerante en el depósito auxiliar. Observemos el gráfico, se ve el depósito auxiliar. Se debe desconectar la manguera que viene de la bomba eléctrica auxiliar al enfriador de combustible y se debe dejar salir refrigerante hacia un depósito. El motor se debe prender y encoger y permitir que alcance una temperatura mayor de 35 grados centígrados el combustible, para que de esta manera pueda extraer el calor por activación de la bomba eléctrica. Cuando la bomba eléctrica se enciende por activación de la PCM, comienza a salir refrigerante y a purgar el aire. Recuerde que la burbuja de aire causa cavitación y recalentamiento del mecanismo actuador VGT en la turbina de alta presión. Este proceso puede durar hasta 15 minutos. Por lo tanto, hay que estar rellenando el depósito auxiliar de refrigerante que ven ustedes en el gráfico. Cuando termine de purgar el sistema, reconecte todos los componentes y ponga el tapón de purga. La bomba de aceite Gerotor lubrica con aceite el turbocompresor por la parte superior a una diferencial de presión medida por el EOP de 27 psi. La bomba de aceite levanta una presión de 65 psi hacia el biturbo-compresor después de pasar el enfriador. El enfriador de aceite se encarga de disipar el calor de la temperatura del motor y de los componentes que están siendo enfriados por el aceite antes de entrar al biturbo-compresor. Este aceite lo que hace es que lubrica los cojinetes de los ejes de las aspas del compresor y de la turbina, y pasa por el filtro de aceite, por el sensor de presión EOP y por el sensor de temperatura EOT. Las tuberías de aceite están conectadas por pernos banjos con arandelas. Estas arandelas deben reemplazarse cada vez que se retiren. Se observa en el gráfico los dos puntos de entrada de lubricación por la parte superior de los dos turbos, el turbo de alta y el turbo de baja presión. Cada turbocompresor tiene su propio drenaje. Observemos en el gráfico. El de alta presión utiliza un tubo extraíble, mientras que el de baja presión utiliza un tubo pequeño externo en el pedestal base. El enfriador de aceite de motor está debajo del filtro de aceite, como se ve ahí en el gráfico. Está protegido por la cubierta del enfriador de aceite.
Observemos un motor sin las componentes superiores, donde se ve el múltiple de admisión con los dos sensores, de un sensor de presión llamado MAP y un sensor de temperatura de aire IAT2, que está después del turbocompresor. Y se encuentran también los sensores de presión y de temperatura de aceite en la base del filtro de aceite. Cuando el aceite de motor está por debajo de 70 grados centígrados, la PCM aumenta la marcha mínima a una marcha mínima acelerada para poder estabilizar rangos de torque y de potencia. Si el sensor de temperatura de aceite del motor EOT falla, la PCM utiliza la información del sensor de temperatura de refrigerante de motor ST. La PCM con el señal del sensor de temperatura de motor corrige el caudal de combustible, el tiempo de inyección y el encendido de las bujías incandescentes. Observemos los valores de OT con la llave en encendido en ON 2 voltios, en marcha mínima 2.6 voltios, esto depende de la temperatura de aceite, y en marcha mínima aceleradita en alta 1.1 voltios, y puede alcanzar un rango de 0.3 a 4.7 voltios. En 4.9 voltios cuando está desconectado, en circuito abierto se marca menos 40 grados centígrados, y cuando está en 0.5 voltios se va a 100 grados centígrados. El mecanismo actuador VGT se activa con una temperatura menor de 145 grados centígrados. Las aspas de la turbina y las aspas VGT de alta presión se enfrían con el refrigerante del sistema auxiliar de combustible. Este mecanismo de actuador VGT recibe señal de actuación desde la PCM. Si su temperatura interna es mayor de 145 grados centígrados, repetitivamente se establece un código de falla. Cuando la temperatura interna cae por debajo de 135 grados centígrados, el mecanismo actuador inicia su operación de funcionamiento. El mecanismo actuador VGT se activa para ajustar la presión de refuerzo, la presión amplificada del turbo cuando hay carga de motor y velocidad de gas de escape. A mayor RPM del turbocompresor aumenta la carga de motor y la velocidad del gas de escape, o lo que es lo mismo la presión de refuerzo, lo que llamamos boost pressure. El retardo de la presión de refuerzo se mejora con el movimiento de las aspas de VGT del mecanismo actuador, pero también se puede lograr este fenómeno manejando los diámetros del compresor y la turbina. Estos ya son diseños internos del turbo. Con el aumento de la presión de refuerzo generalmente puede ir desde 20 hasta unos 40 psi, y puede reducirse por debajo de 20 psi hasta 0, dependiendo del funcionamiento del mecanismo turbocompresor. Observemos las aspas VGT de variable geometría de la turbina. Es controlada por controla la presión de refuerzo o la presión de escape. Esto lo hace por ajuste de la posición de las aspas VGT. En el gráfico vea usted las aspas VGT para posición abierta o posición cerrada en la carcasa de la turbina. Las 12 aspas de compresor están unidas con las aspas de la turbina. Ese movimiento de giro para regular la presión de refuerzo lo hace a través de las aspas VGT. Al abrir y cerrar las aspas VGT de variable geometría de la turbina, se cambia la dirección del gas de escape en la rueda de la turbina, en la carcasa de la turbina. Esto hace que el turbocompresor se comporte como un turbocompresor pequeño y un turbocompresor grande al mismo tiempo, y mejora el rendimiento del motor y la carga de RPM con la presión de refuerzo. Observemos el gráfico como las aspas de las turbinas cerradas cambian el diámetro a un diámetro más grande, y las aspas abiertas a un diámetro más pequeño. La respuesta de
de un turbocompresor con aspas BGT de geometría variable es optimizar la respuesta de retardo al turbocompresor. El retardo es lo que se conoce en los motores cuando se pisa el acelerador y el turbocompresor no responde inmediatamente. Para lograr que cuando se pise el acelerador y el turbocompresor responde inmediatamente, se llama eliminar el retardo. Esto se logra cuando la potencia del motor es a baja RPM. Cuando hay poco flujo de gas de escape, el retardo es mayor, pero a medida que se mueven las aspas BGT, este fenómeno se elimina. A baja velocidad de motor aumenta la contrapresión de la carga. A alta velocidad de motor disminuye la contrapresión de la carga. Es decir, que a menor ángulo de las aspas la sección se cierra al flujo de gas escape, y al haber una restricción se acelera el flujo de gas escape y se sube la velocidad de la turbina y la contrapresión del gas de escape. Por lo tanto hay más respuestas de presión. Todo lo contrario sucede cuando hay mayor ángulo de aspas. La sección está abierta, el efecto de desenchamiento hace bajar la velocidad de la turbina y la contrapresión también baja. Este es el fenómeno que provoca las aspas BGT. El mecanismo actuador BGT tiene 4 pines, el conector del mecanismo. Dos pines son de alimentación de voltaje de batería y una masa chasis. Y otros 2 pines son pines de información que se hace a través de una red interna de Buscan. Se le conoce como red Buscan número 2. La red Buscan número 2 se conoce como J2284 y va a un conector de la PCM conocido como B o conector de chasis. Observemos el diagrama. Estas señales se pueden tomar a través del DLC. La PCM es el módulo con puerta para tomar información de la red Buscan 2. Cuando el mecanismo actuador BGT se descompone, generalmente se almacena el código de falla P2132B o P2263 y el motor tiene una pérdida de potencia. Otra forma de saber que el motor está respondiendo por el turbocompresor es con el manómetro de turbo que se coloca en el tablero de instrumentos. Es un manómetro que va de 0 a 40 psi. La respuesta del turbocompresor es superior a 30 psi, como se ve en el gráfico. Eso se le conoce como testigo de presión de refuerzo, y la PCM envía este mensaje al tablero a través de la red Buscan número 1. La señal se toma a través del sensor de presión de escape, como vamos a ver a continuación. La presión de refuerzo la controla el mecanismo actuador BGT. Cuando hay aceleración de velocidad del vehículo o cuando aumentan las RPM del motor, hay aumento en la presión de refuerzo. Es decir, que si usted tiene el carro en coheo y lo pone en coher y lo acelera, el mecanismo debe abrir y cerrar. El mecanismo actuador BGT. Si el mecanismo actuador BGT no responde, probablemente que esté descompuesto y se almacenan los códigos que acaban de ver. Entonces no hay respuesta de RPM ni de velocidad del vehículo porque se despotencia, y tampoco hay respuesta de la presión de refuerzo en el manómetro. Pero si usted acelera en mínima y estacionado el vehículo, inmediatamente esas respuestas se ven en las RPMs del motor y en la velocidad del motor y en el manómetro de presión del tablero de instrumento. Ahí se ve que está por encima de 20 psi. Es decir, que esta es la manera de probar si el mecanismo turbocompresor está funcionando bien a través del mecanismo actuador BGT. Recuerde, enciéndalo al mínimo, acelere a fondo y observe el manómetro del tablero para la presión de refuerzo. La presión de refuerzo se mide a través del sensor de presión de escape EP, o también conocido como EBP. Es un piezoeléctrico que envía una señal de voltaje analógico de la presión del múltiple escape antes del turbocompresor, que es el enfriador de horizontal EGR.
El sensor de presión EBP trabaja en coheo a la presión atmosférica, pero cuando usted lo pone en marcha mínima debe estar alrededor de 16 psi. Cuando usted va a 50 km por hora está a 21 o 22 psi. Cuando va entre 80 y 90 km por hora puede alcanzar los 35 a 37 psi de presión de refuerzo. Esta presión de refuerzo se conoce en inglés como boost pressure. Observen el gráfico de los pines. Es un sensor de 3 pines. Maneja voltaje de referencia 5 voltios, una masa de retorno a la computadora o masa electrónica y una señal EP. El sensor de presión de escape EP hace lazo cerrado con la PCM para activar la geometría de variables del mecanismo VGT. El sensor de presión de escape EP, cuando se pone fuera de rango, la PCM cierra el sistema de recirculación de gases de escape, un código de falla, y despotencia inmediatamente el motor. También desactiva la regeneración. Una manera de verificar si los sensores de presión en el múltiple dimensión están en buen estado es que ustedes toman el escáner IDS y toman los pits de presión baro, presión MA y presión EP. Estos sensores deben estar dentro del rango de 1.5 psi entre los tres. EP, MA y baro deben leer cerca de la misma lectura o una diferencia no mayor de 1.5 psi. Si la lectura es mayor de 1.5 psi entre el EP y el MA y el baro, es conveniente revisar la conexión de la tubería que va al sensor, porque puede estar obstruida por hollín, o simplemente el sensor de presión de escape EBP está descompuesto. Como dijimos al principio de este video, una presión mayor a 35 psi puede dañar los componentes del sistema. En este caso afecta el cilindro número 7 y el número 8, porque son los cilindros que más reciben calor en el proceso de regeneración de los gases de escape en el filtro de DPF. El sensor baro se ubica dentro de la PCM. Es un sensor muy importante en los motores diésel, en este caso en el motor Power Stroke 6.4 litros, porque ajusta el combustible, ajusta el tiempo de inyección, la sincronización, la bujía incandescente, los gases de escape EGR y la posición de las aspas VGT respecto a los humos de arranque. Un motor frío con una falla en el sensor baro quiere decir que usted debe cambiar la PCM, porque el sensor se encuentra integrado a la PCM. El sensor de presión barométrica baro mide la presión atmosférica simplemente. El sensor de presión del múltiple de admisión MA se ubica después del turbo. El sensor de presión EP se ubica antes del turbo. Observen. El MA ubicado al lado del múltiple de admisión, lado de pasajeros, y generalmente en coheo marca la presión atmosférica 14.5. Debe ser igual a la del baro, pero a medida que el motor se prende y calienta puede pasar de 14.5 a 26 psi a 50 km por hora, y puede alcanzar los 21 o 22 psi a 90 km por hora, mientras que el baro debe conservar la altitud de presión atmosférica de 14.5. El sensor de presión de absoluta del múltiple MA controla la posición de las aspas VGT del turbocargador, la recirculación de gases de escape EGR, la regeneración, ajusta la sincronización y tiempo de inyección del combustible, limita los humos de escape a través de control de la inyección de combustible en aceleración, manejando la presión de refuerzo de turbocompresor. O sea que este sensor de presión de absoluta del múltiple de admisión MA y el sensor de presión de refuerzo EP son importantes para manejar el turbocompresor. El rango de trabajo del sensor MA es desde presión atmosférica 14.5, como se ve ahí en el gráfico, hasta 43.5. Los pines del conector. Es un sensor de 3 pines, maneja voltaje de referencia 5 voltios,
señal de retorno masa electrónica y señal de presión MA. Aquí se ve que el sensor EP y EMAT comparten la misma masa de retorno o la misma masa electrónica de la PCM y comparten el mismo voltaje de referencia, o sea, están en paralelo. O sea, la masa de retorno está en paralelo y el voltaje de referencia está en paralelo. Las señales sí son independientes, EP y MAP. El intercooler o enfriador de aire-aire CAC es un radiador que reduce la temperatura del aire después del turbo, porque la temperatura de aire de admisión aumenta con el calor del turbocompresor, el cual lo comprime. La temperatura de aire puede salir de entre 110 grados centígrados a 170 grados centígrados. Esta temperatura de aire entra al radiador intercooler y debe salir entre 60 y 55 grados centígrados. Después se mezcla con el gas de escape del EGR, que debe estar entre 100 a 70 grados centígrados. Esta mezcla enrarece la mezcla de combustión y baja la temperatura de la combustión. Esto es para control de óxido nitroso. Ahí se observa la entrada de aire al cuerpo de mariposa y a la válvula EGR. Otro sensor que está en el control de admisión es el sensor de temperatura IAT2. Hay dos sensores de temperatura de admisión de aire, el IAT1 que está en la entrada del filtro de aire y el IAT2 que está junto al sensor MAP. Miden la temperatura antes del turbocompresor y después del turbocompresor para poder regular el control de inyección de combustible y el control de humos de escape para el proceso de recirculación de gases de escape EGR y para el proceso de regeneración del filtro de gases DPF. Recuerden que el filtro de escape DPF es para quemar el hollín que se va acumulando en el múltiple de escape por posinyección del common rail. Se ve la posición del inyector IAT2 y el sensor MA, están juntos en el múltiple de admisión, lado derecho, lado de pasajeros. Esta temperatura también es importante para controlar, regular las válvulas solenoides de la bomba de alta presión BCP y BCB. Realmente las válvulas de solenoides de control de presión BCP y BCB son las que manejan el tiempo y la inyección y sincronización del combustible common rail en este motor. Observemos el sensor IAT2 independiente con su masa de retorno. Ahora el sensor de temperatura de múltiple dimensión IAT1 mide la densidad y temperatura del aire ambiente. Con esta temperatura la PCM controla el aire acondicionado, el flujo de aire y la regeneración. El sensor IAT1 y el sensor MAF vienen unidos en un solo sensor, en un solo componente, y se encuentran después del filtro de admisión de aire. Observen el gráfico que están al lado de la PCM. Una acotación que hay que hacer: el IAT1 es separado del sensor MAF. El sensor MAF es un sensor de hilo caliente y hilo frío y es un frecuencímetro, y su frecuencia es de amplitud de 5 voltios. La frecuencia del sensor MAF es alta a mayor flujo de aire. Marcha mínima está alrededor de 130 microsegundos a 15 kHz. En marcha acelerada a 500 microsegundos a 1.9 kHz. Y si hay una falla del sensor MAF de frecuencia en el hilo caliente, o por una rotura o por suciedad o algún tipo de falla de índole de contaminación por hollín, la PCM establece un código de falla y pone 4600 microsegundos de funcionamiento a 2500 Hz. Es por estrategia de falla. En marcha mínima generalmente
el motor 6.4 litros está alrededor de 13.5 kHz. Veamos los pines del conector MAF IAT1. Recibe 12 voltios, transforma 12 voltios a 5 voltios para la señal MAF. La transforma como él es un sensor de frecuencia, tiene un integrado que pasa a voltaje análogo a voltaje de frecuencia según la señal del hilo caliente y el hilo frío. Y el señal IAT1. Observemos ahora el MAF IAT1. Como comenté al principio del video, los motores 6.4 fallan por los cilindros número 7 y número 8. Esto se debe a la alta temperatura que produce la posinyección de combustible en la carrera de escape para elevar la temperatura del filtro de partículas DPF. Eso es para el proceso de regeneración y el quemado de hollín. También ayuda mucho la alta temperatura que hace el EGR, por eso el refrigerante de motor que entra al bloque regresa por el cilindro número 8. Pero el cilindro número 7 y número 8 son los más calientes que tiene este motor. Ok, le agradecemos la atención. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal. Y muchas gracias por haber asistido a este video.